Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula David y la profecía de Natán. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel 12:4, que dice: Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Con el correr del tiempo se descubrió el pecado de David. Se supo que era el padre del niño que tuvo Betsabé, y surgieron sospechas de que él era quien había provocado la muerte de Urías. David no solo era el gobernante civil de su pueblo, sino también el ungido de Dios, el que presidía la teocracia, caudillo del pueblo escogido de Dios, y el que debía sostener y poner en vigencia la ley de Yahweh. Con su pecado, David había provocado un baldón y una deshonra para el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios envió a Natán con su mensaje de reproche para que el descarriado rey se diera cuenta de la magnitud de su crimen y se arrepintiera. La alegoría fue hábilmente preparada para despertar la indignación de David y para que así pronunciara una sentencia sobre el delito que había cometido. La presentación del mensaje requirió habilidad y valor. A menos que el reproche conmoviera profundamente al rey, podría provocar la muerte del reprensor. Los detalles fueron hábilmente presentados como para despertar simpatía hacia el dueño de la corderita e indignación contra la acción del hombre empedernido que se rebajó hasta el punto de aprovecharse de su prójimo. A fin de ser más eficaz, el relato fue sumamente realista. Todavía hoy se encuentran en Siria hogares donde se tratan las ovejas con mucho afecto. A pesar de su pecado, David conservaba un sentido innato de justicia y prestamente dio su veredicto. Con un solemne juramento pronunció la condenación del hombre, pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo. David, el juez, había condenado a muerte a David, el transgresor. No podía contradecir su propio fallo porque él mismo había pronunciado la sentencia. Hubiera sido inútil alegar que los hechos, tal como fueron presentados, no correspondían con el crimen cometido. En realidad, el acto cometido por David era mucho más grave que aquel por el cual había pronunciado la sentencia de muerte. No tenía excusa David. Sabía que había pecado y que la sentencia era justa. A pesar de la magnitud de su crimen, aún no tenía muerta la conciencia. Durante un tiempo había logrado encubrir su crimen ante los ojos de los hombres, pero no pudo ocultarlo de Dios. Mediante una cadena de circunstancias, el Señor le permitió que captara una vislumbre de la terrible naturaleza del crimen que había cometido y que pronunciara una sentencia justa contra sí mismo. La resuelta aplicación de la parábola al rey muestra la santa osadía y fidelidad del profeta de Dios. Pero se había rendido a la tentación y al tratar de encubrir su falta, se había entrampado cada vez más a la red del mal. Por un tiempo su entendimiento estuvo como ofuscado por un delirio de poder, prosperidad y perfidia. Ahora volvió en sí súbitamente. David era el gobernante de Israel divinamente nombrado. Sobre él descansaba la responsabilidad de defender la ley de Dios y enseñar a la nación a que obedeciera sus preceptos. Mediante su ejemplo, había despreciado la ley de Dios y fomentado en su pueblo el desdén por sus preceptos. El rey que debería haber provocado terror en los obradores de maldad, los había alentado en su mal proceder. Había resultado infiel en las solemnes responsabilidades que Dios le había confiado. Al ordenar la muerte de éste mediante los amonitas, David era culpable de la sangre de su digno oficial como si lo hubiera muerto con su propia espada. Dios mismo acusó a David de asesinato y no podía escaparse de ese veredicto. David no tenía derecho a Betsabé. Ella era la legítima esposa de Urías. Así como David había tratado a otros, sería tratado él también. Las compuertas del mal que había abierto David sumergirían a su posteridad en desgracias y calamidades.
El crimen de David consistía no solo en el mal que había hecho a Urías, sino también en la falta que había cometido contra Dios. El Señor había colocado a David en su trono y le había prometido el reino a él y a su descendencia para siempre. Sin embargo, y a pesar de todo esto, David había cometido la falta de menospreciar a aquel que había sido tan bueno con él. Aunque el Señor perdonó el pecado de David, eso no puso fin a su influencia para el mal. Más de un escéptico, haciendo resaltar este caso, ha blasfemado el nombre de Dios y ha arrojado un baldón sobre la iglesia. David había pronunciado la sentencia: el que tal hizo es digno de muerte. Debido a su propia sentencia, David era quien debía morir, pero en lugar de esto, Dios decretó que muriera el hijo de su pecado. Para David, la muerte del niño sería un castigo mucho mayor que su propia muerte. Como resultado de la amarga experiencia por la cual pasaría, el trago amargo de las consecuencias del pecado. Aunque David iba a ser inducido a una medida plena de arrepentimiento y conversión. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.